Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Fernando Sánchez Barreto y es un gusto participar en este seminario del Episteme del siglo XXI de la Universidad Nacional Experimental, que está haciendo este esfuerzo por desarrollar estas actividades no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Les saludo desde la ciudad de Toluca, México, y en esta ocasión me gustaría plantearles de manera muy general, pues bueno, en qué líneas estamos trabajando, cómo es que estamos abordando algunos temas en concreto sobre eh, complejidad y darles un panorama de lo que pues nos gustaría seguramente trabajar con ustedes en el futuro. Pues mi tema para esta ocasión es sobre el enfoque de complejidad y cómo se ha abordado en proyectos en concreto, en lo particular, en un proyecto que desarrollé aquí en la ciudad de Toluca. Y de aquí, pues bueno, van a surgir algunas propuestas, seguramente comentarios y sugerencias que con mucho gusto estaremos para apoyar. Voy a iniciar esta charla comentando que nos hemos acercado a estos temas de complejidad ya hace algún tiempo. Estamos hablando pues ya prácticamente de unos 20, 25 años que tenemos contacto con estos temas. Sin embargo, apenas están surgiendo inquietudes desde los ámbitos de investigación, desde los ámbitos académicos, sobre cómo abordar problemas socioambientales desde los enfoques de complejidad. Para esto, pues comentarles que recientemente, en el mes de mayo, tuvimos aquí el Simposio Nacional de Sustentabilidad y el tema fue complejidad. Las tres líneas o las tres áreas en las cuales fundamentamos este simposio fue ciencias de complejidad, sistemas complejos y pensamiento complejo. ¿Por qué estas tres líneas? Sobre todo porque seguramente hay, y hay mucho más, pero nos abocamos a los trabajos más acuciantes y más recurrentes que hay en estas áreas. Uno, ciencias de complejidad, con el doctor Carlos Maldonado de Colombia, quien viene trabajando estos temas hace también ya algún tiempo y nos hemos acercado a él para entender y trabajar un poco más esta perspectiva de las ciencias de complejidad. Segundo, los sistemas complejos, que nosotros vamos hacia retomar el trabajo de Rolando García, un investigador de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, que durante mucho tiempo pues estuvo trabajando directamente con Jean Piaget y surge de él una propuesta de sistemas complejos para abordar problemas socioambientales. Y la tercera línea que de alguna manera abordamos en el simposio fue la relacionada con pensamiento complejo de Edgar Morin. De alguna manera aquí tratamos nosotros de dirigir estas líneas con sus autores originales porque pues es importante rescatar de ellos los planteamientos y lo que ahorita tenemos ya como una secuencia, digamos, de trabajos en varias partes de México y evidentemente en varias partes del mundo. Hay redes ya de complejidad que están trabajando con perspectivas pues muy enfocadas, algunas hacia modelos matemáticos, otras van hacia la temática, abordar las temáticas sociales y otros pues bueno se han abocado mucho a la parte educativa, que es el caso por ejemplo de pensamiento complejo de Edgar Morin. Particularmente me voy a centrar en el trabajo de investigación que realizamos aquí en la universidad. Fue un trabajo de investigación sobre redes ambientales y áreas naturales relacionadas con el turismo. Y tenemos para esto
antecedentes ya muy, de alguna manera, marcados en una línea del tiempo desde el año 1934, en donde surge una modalidad de área natural aquí en México, que son los parques nacionales. Sin embargo, esta figura jurídica de protección de áreas naturales, con el paso del tiempo, fue modificándose hasta recientemente, pues estamos hablando unos 20 años, esta modalidad que le permitía a las comunidades ejidales mantener un territorio, un espacio, eh, se modifica y de ser una propiedad comunal pasan a ser propiedades prácticamente privadas, ¿no? Esto lo que hace es que abre un abanico de situaciones muy complejas porque se integran, pues aquí ya intereses económicos, con intereses de conservación, con intereses políticos, con intereses obviamente empresariales también. Y esto, pues lo que ha traído es que en las áreas naturales, particularmente esta que estudiamos, el Parque Nacional Nevado Toluca, pues sí trajo consigo una serie de cambios muy pues muy bruscos, por así decirlo, desde el cambio de categoría, cuando deja de ser parque nacional a convertirse en área de protección de flora y fauna. Bueno, esto desde el punto de vista de política pública sí afectó al área natural porque pues, los intereses políticos, económicos del gobierno pretendían abrir espacios, entre comillas, que le llamaron de aprovechamiento sustentable, pero que en realidad eran de privatización de esta área. Recientemente, una parte de la sociedad, una sociedad civil organizada, ha pretendido echar marcha atrás esta iniciativa y lo que han desarrollado es una propuesta de regresar la categoría de parque nacional a esta área natural. Sin embargo, aquí pues hay que considerar que el análisis pues tiene que ser para este tipo de problemáticas mucho más allá del abordaje de una sola disciplina. Normalmente algunos de estos trabajos los hemos desarrollado desde enfoques disciplinarios, en este caso ya sea desde el turismo, o se ve desde la geografía, o se ve desde alguna otra área. Sin embargo, se requieren trabajos interdisciplinarios y a su vez se requieren trabajos transdisciplinarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos de trabajar propuestas disciplinarias con resultados disciplinarios y que busquemos la alternativa de trabajar propuestas interdisciplinarias en donde utilicemos diferentes métodos y metodologías y desarrollemos nuevas estrategias de abordaje de estos problemas, pero podemos también considerar ya algunas perspectivas y algunos elementos del enfoque transdisciplinario. Evidentemente que aquí nos estamos refiriendo a trabajar, por ejemplo, con eh, diálogo de saberes, por ejemplo, con enfoque de sustentabilidad, con nuevas realidades, con alguna manera perspectivas de complejidad, pero pues de alguna manera vinculadas y que den respuesta a este tipo de problemáticas que estamos padeciendo. Eh, de alguna manera, para complementar este tipo de trabajo que desarrollamos, nos hicimos valer de algunas técnicas, algunos métodos de trabajo, sobre todo cualitativos, de acercamiento con las comunidades locales, sobre todo porque aquí en México cabe hacer mención que las áreas naturales pues no son tan decir cómo están pues
a libre decisión del gobierno qué se puede hacer con ellas. Es decir, hay comunidades asentadas en las áreas naturales y esto lo que hace es complicar un poco más los asuntos porque detentan la tierra de la cual se supone que las áreas naturales son de uso público, de uso federal, pero por estas figuras que les he comentado que surgen desde el año 1934, después de la Revolución Mexicana, en donde hay una repartición de la tierra, pues las áreas naturales, que en este caso la que estudiamos es un volcán, pues tiene estos detalles en donde hay familias que están viviendo en altitudes pues, muy importantes. Estamos hablando arriba de la cota 3.000, 3.500. Y esto lo que hace es complicar la dotación de servicios para esas comunidades, que requieren obviamente agua, luz, drenaje, escuelas, y pues obviamente que en ese entorno, pues lo que se está propiciando es un desgaste, un deterioro de la naturaleza, de una afectación a la biodiversidad y algo muy importante que es uno de los ejes que estuvimos trabajando, obviamente que es el turismo. Eh, el Nevado de Toluca se puede llegar al cráter incluso en automóvil. Y aquí es una de las modificaciones que se hacen a este tipo de trabajos. Es en donde eh, pues la accesibilidad hacia los recursos naturales llega a ser tan fácil, ¿no? Tan a la mano, que se pierde ese valor que se le puede dar a lo que tenemos como lo que se le llama aquí en nuestra comunidad una fábrica de agua, ¿no? Es decir, prácticamente un área de boscosa que capta el agua y que, bueno, de aquí se deriva a tener un beneficio para la comunidad. Bueno, esto le sumamos a que en ciertas temporadas, estamos hablando en invierno, pues llegan a haber nevadas muy fuertes y la visita de personas es inmediata, ¿no? Entonces, también no hay un control, no hay infraestructura, no hay equipamiento adecuado en esta zona, no hay servicio médico ni de protección civil que esté fijo. Ya ahora, recientemente, bueno, pues ha habido un poco más de atención en ese aspecto, pero sí hay todavía muchos problemas en esta región. Entonces, sí el turismo para nosotros es una actividad fundamental. Tendría que ser una actividad que fuera desarrollada más allá, como hemos comentado, de este enfoque disciplinario, ¿no? No solamente verlo desde sus beneficios económicos, sino en esa interrelación de estructuras, como le llama Rolando García, a esta perspectiva de los sistemas complejos, de las relaciones que se tienen que generar en este proceso. Ahorita que menciono a Rolando García, pues es importante comentar que la base teórico-metodológica que se desarrolló en este trabajo implicó eh, este análisis de los sistemas complejos y básicamente estamos hablando de una propuesta que yo les invito a que la lean, que la trabajen, porque es muy interesante. Rolando García, pues su formación era físico, era meteorólogo, trabajó muchos años también en la parte educativa con Jean Piaget, como ya lo había dicho, y gracias a esa epistemología genética que fue desarrollando Jean Piaget, Rolando García desarrolla una propuesta de sistemas complejos. Bueno, ¿cuáles son esos elementos? Considera él en concreto pues los límites, las estructuras, los elementos y los niveles de procesos y niveles de análisis de un sistema complejo, es decir, para desarrollar un sistema complejo. Algo muy importante que hay que rescatar en este sentido es que
Rolando García señala que un sistema complejo pues se va a dar en función del bagaje que tenga el investigador. Es decir, cualquiera podríamos decir que leyendo su estrategia o su propuesta pudiéramos desarrollar un sistema complejo. Sin embargo, pues tendríamos mucha diferencia entre la construcción entre unos y otros. En este sentido, el investigador que tiene cierta base de información, que tiene cierta relación con ciertos fenómenos, con cierto trabajo derivado de un proceso de años, evidentemente va a tener una propuesta de construcción de un sistema complejo muy particular, ¿no? Y esto es muy importante porque parte desde el recorte de la realidad, de esa realidad que solamente el investigador va a tener pues en su mente, que va a tener en su estrategia de trabajo, que va a tener por años de, pues, de incidencia académica en esos temas. Y entonces aquí va a venir la parte importante, cómo desde ese recorte de la realidad establecen una serie de estructuras que en este caso van a ser las relaciones que hay o que se dan en ese recorte de la realidad, en ese sistema complejo que pretende desarrollar. Evidentemente que esos límites que establezca los va a hacer de acuerdo a criterios que tenga el investigador establecidos. Los elementos que en todo caso integrará, pues lo hará en función de ese conocimiento, de ese bagaje que considera. Y finalmente los niveles de procesos y de análisis le van a dar una contextualización de la problemática en la cual se está desarrollando. Esta es una de las partes que no es tampoco tan sencilla desarrollar porque requiere pues mucho trabajo y mucha experiencia en el tema que se pretende investigar. De alguna manera, pues Rolando García da estas puntos de vista, estas estrategias. Sin embargo, pues bueno, requerimos que ya en campo uno pueda aportarle quizás otro tipo de elementos a esta sugerencia que le hace como construcción de sistemas complejos. Para el proyecto de investigación que les comento, pues nos apoyamos también de otros enfoques, de redes sociales, por ejemplo, de Porras, de Lomnitz, el enfoque de redes de política pública, de Rods, de Kling, de Porras, y nosotros generamos una propuesta de redes sociales de política pública, de tal manera que a partir de este enfoque de sistemas complejos pudiéramos desarrollar nosotros también una propuesta en donde sobre todo la participación social, la participación de la sociedad civil organizada estuviera presente. Nosotros retomamos este planteamiento de la participación social a través de la red de ambientalistas del Estado de México, que es donde nos ubicamos, y a través del trabajo de esta red, pues pudimos desarrollar algunas propuestas, pudimos ver cómo funciona una red de ambientalistas y de aquí cómo se podían generar iniciativas de política pública a través de pronunciamientos con los diferentes actores, ya sea públicos, privados, empresariales, las propias comunidades, etc. Independientemente de esto, nos hicimos valer también de algunos enfoques sistémicos del turismo, el enfoque de Liper, el de Luhmann, el de Sergio Molina, y una propuesta que hizo la doctora Rocío Serrano Barquín sobre Homo Ecosistema. Y creo que es parte de las propuestas y avances que se van considerando en función de pues la bibliografía y los contactos que vamos teniendo como espacio académico en concreto. Para pues irles de alguna manera cerrando esta parte de la importancia de haber utilizado el enfoque de sistemas complejos,
solamente comentarles que se detectaron 3 etapas, básicamente, en donde vimos fenómenos diferentes, fenómenos sociales, socioambientales diferentes en estas 3 etapas. La primera de 1934 a 1975, la segunda de 1975 al año 2000, 2010 más o menos, y la tercera del año 2010 al 2013, en donde ya se dan los elementos más actuales referidos al enfoque de lo que estaba pasando en esta área natural protegida. ¿Qué aportaciones nosotros le dimos a este trabajo? Bueno, pues el utilizar una teoría que en realidad ha tenido y tiene sus adeptos en muchos lugares, la teoría de sistemas complejos de Rolando García, conocer un poco más cuál había sido esos antecedentes de Rolando García, su planteamiento y su discusión con respecto al tema de pensamiento complejo con Eder Morán, que también esa discusión es muy interesante de recabar. Y por otro lado, el que nos acercáramos a temas reales, ¿no? Vistos desde estos enfoques de sistemas complejos. Y Rolando García, pues bueno, le aporta al conocimiento en general esta situación. Como resultados, pues bueno, vamos a ver que no es fácil este proceso de involucrarse en los temas sobre complejidad. Se requiere mucho trabajo, mucha lectura, mucha convivencia con los diferentes actores que están en estas líneas. Y aquí, bueno, pues nosotros hemos estado desarrollando lo que se llama la Cátedra de Sustentabilidad y Complejidad, algo que es novedoso en temas de desarrollo y conocimiento científico, y nos gusta platicar con los principales actores de estas propuestas, y para ello, pues bueno, seguramente va a haber la oportunidad de seguir charlando con ustedes, de seguir conversando y decir, ¿no? A final de cuentas, que nuestros proyectos tienen pues una línea ya concreta que no podemos desligarnos, ¿no? Estamos abocados a esta perspectiva de la complejidad, estamos conscientes de que tenemos que cambiar muchos de los paradigmas, entre comillas también, en el planteamiento de Thomas Kuhn, pero hay que cambiar muchos de estos paradigmas en la investigación, en la forma en la que nos acercamos a los problemas socioambientales, en la forma en la que discutimos algunos temas teóricos, pero sobre todo en la forma en la que hacemos llegar resultados concretos a problemas de la sociedad. Esa es nuestra labor como centro de investigación, como universidad, y en este sentido, bueno, estos trabajos que venimos desarrollando, estas perspectivas que estamos trabajando, pues son apenas un paso muy pequeño que estamos dando todavía, pero seguramente que creando estas redes de trabajo y de colaboración vamos a hacer que nuestros temas de interés, en nuestro caso la sustentabilidad, la complejidad, y en el caso de los temas que cada uno de ustedes tengan en mente o ya estén desarrollando, pues podamos aprovechar este bagaje de conocimientos que hay de tantas personas para generar lo que sería una línea y una perspectiva de complejidad latinoamericana, de pensamiento latinoamericano, de pensamiento crítico, que tenemos que llevarlo a los diferentes rincones, ¿no? Desde nuestras comunidades locales, desde nuestras aulas, con nuestros estudiantes de licenciatura, de posgrado, en fin, que logremos permear un pensamiento crítico, un pensamiento basado en la complejidad,
que rebase lo que hasta ahora la ciencia tradicional nos ha planteado como métodos de investigación, como técnicas de investigación, y que pues necesitamos cambiar estos aspectos para dar solución a problemas que realmente nos aquejan en nuestra sociedad, en nuestra realidad, que seguramente, como en el caso de ustedes, como en el caso de nosotros, acuciamos problemas que hasta ahorita no han podido ser resueltos, ¿no? En todos los ámbitos. No hablo en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo ético, incluso en lo político, que seguramente pues tendremos mucho que aportar desde estos campos. Por lo pronto, pues bueno, creo que podemos dejar esta como una primera oportunidad de una charla, de que podamos desarrollar futuros espacios de convivencia y de colaboración, y estaremos a su disposición en el momento que ustedes así lo deseen y podamos colaborar de manera pues permanente en esto que es el conocimiento científico. Pues muchas gracias, muy buenas tardes desde México y saludos a todos en Venezuela. Hasta pronto.